¿Sí? Gloria a Dios. Amén. Dios les bendiga a todos, amados hermanos y hermanas. Gloria a Dios. Amén. Pues nos gozamos alabando y bendiciendo el santo nombre del Señor. Estamos aprovechando que el gobernador de Jalisco y también pues las autoridades regulatorias y competentes del asunto de la vigilancia para prevenir el contagio de este virus, pues ellos han dicho que se permiten reuniones no mayores de 50 personas, ¿verdad? Todos con nuestro cubrebocas y usando el gel y una distancia entre cada uno de nosotros. Pero bueno, eso lo menciono porque hay quienes están aquí, quienes nos van a ver en el video de la predicación, pues sepan que algunos hermanos ya están aquí y pues no promovemos la rebeldía, sino el orden de Dios. Pero vamos a estar llevando a cabo 2 cultos el domingo. En la mañana, 10 de la mañana, vamos a tener el culto con los del centro de rehabilitación. Y este próximo domingo por la tarde, igual a las 6 de la tarde, las puertas de la iglesia van a estar abiertas para la congregación. Cuando decidimos cerrar las puertas de la iglesia y suspender los cultos temporalmente, quiero que sepan, y lo menciono con respeto, automáticamente la congregación dejó de venir. Nadie les avisó que no iba a haber y dejaron de venir. No importa, sabemos que lo hicieron por prevención del mentado contagio del virus. Pero si nosotros traemos nuestro cubrebocas, no saludo de mano, ni de abracito, ni de beso, una distancia en silla y teniendo nuestro gel en las manitas al entrar y al salir, vamos a poder reunirnos no más de 50 personas. Así que dígale al que está a su lado, ¡gózate! ¿Amén? Gloria al Señor. Voy a hacer una breve oración para entrar en la segunda parte del tema, equipo de Dios. Yo no les pregunto, y si les pregunto no me pueden contestar porque van a estar mirando el video. Pero yo no les pregunto, pero ¿quién vio el tema que enviamos en la mediodía para que ustedes vieran el culto de hoy? Si no lo ha visto, métase a YouTube, ahí en WhatsApp, en el canal de la iglesia, en el grupo de WhatsApp de la iglesia, ahí tenemos ya el video. Lo subimos, si no mal recuerdo, 2 o 3 de la tarde, pero ya lo pusimos. Y ¿qué no se escuchaba? No se veía, nada más de aquí para abajo. De aquí para abajo no se ve. La cabeza No se veía, nada más de aquí para abajo. Ya después sí. ¿Sí se ve bien? Empezó a ver, pero de recién no. Bueno, pues aquí lo que pasa es que allá llegué a su casa en medio espíritu y acá andaba completo. Pero bueno, el audio se escuchaba. Ah, qué bueno. Algo pudo pasar ahí con su equipo de celular, porque me mencionan ellos que sí se veía bien. O sea, a veces activan el son y bueno. Pero vamos a aprovechar el tiempo de la grabación, ¿sale? Si está en casa o los hermanos de aquí abran su Biblia en San Juan capítulo 6. Bueno, es que yo en mi celular también lo miré y sí se veía bien, ¿eh? Pero bueno. Ok, desactiven el son. Muy bien, San Juan capítulo 6, gloria sea al Señor, estamos gozosos, bendiciendo y adorando el nombre del Señor. Vamos a leer 10 versículos. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales en los enfermos, que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, le dijo al discípulo Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos miles de personas? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Amén. Señor, en esta tarde nos acercamos a ti
pidiendo tu dirección, pidiendo la unción de tu Espíritu Santo fluyendo sobre todos y cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, que pongas tu brazo fuerte y poderoso en esta iglesia, en este lugar, para que haya un carbón encendido que puede encender a otros más carbones. Y que la apatía, el conformismo que quiere llegar a mucho creyente por el hecho de estar solo en casa, Señor, lo reprendemos, ese conformismo y comodismo. Queremos estar en fuego, estemos en casa o estemos en el templo, queremos estar adaptados a la iglesia que tú nos pusiste para congregarnos y crecer, que es esta iglesia tuya, la gloria de Dios. Gracias, Señor. Amén, amén. Voy a dar un breve resumen, un poquito acerca de lo que hablamos en la mañana, para dar, bueno, en la mañana porque la grabación se dio en la mañana. Esta grabación no sé si la transmitamos hasta el domingo, pero no van a estar viendo esto que estoy hablando ni oyendo hasta que lo vean. Pero en la anterior predicación, enseñanza, estuvimos hablando acerca del equipo de Dios. No es un tema doctrinal, pero sí es una realidad que Jesús tomó un equipo de 12 discípulos escogidos que después de ser discípulos pasaron a ser apóstoles. Y en el versículo 2, San Juan 6:2 dice: y le seguía gran multitud de gente porque veían las señales que hacía. En resumen, Jesús tenía muchos, pero si no es que hasta miles de seguidores. Más sin embargo, no tenía miles y miles de discípulos, tenía seguidores. Razón número 1 que le seguían, porque veían las señales. Son personas que simpatizan con el cristianismo solamente porque ven señales. Son de los que hay que ver para creer. Segunda razón, porque le siguieron otro buen tramo, porque les daba de comer. Y veamos ahora la razón por que le dejaron de seguir, porque él un día les dijo: vosotros me seguís por la comida. Se indignaron, se sintieron mal, se dieron la vuelta y se fueron. Ahora, en el versículo 3 dice: entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Dios no hace excepción de personas, pero si tú abres tu corazón, si tú entregas todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo al Señor, Él te va a tomar aparte y te va a ministrar. Si Él ve que tú escudriñas, Él ve que tú das pasos de fe, Él va a tratar directamente contigo asuntos que te dará a conocer que a otros no les da a conocer. Entonces Jesús estaba tomando un equipo para entrenarlos, equiparlos y darles a conocer sus planes y sus propósitos. Versículo 4: y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe. Aquí mencionábamos, y estoy haciendo un breve resumen, que el apóstol Pedro, el discípulo Pedro, siempre resurgió y resaltó más que los otros discípulos, porque era expuesto, era trabancado, accionaba y después pensaba, y en muchas escenas de Jesús interactuando con sus discípulos, Pedro se convertía en el vocero, en el que hablaba, el que no se quedaba callado y expresaba lo que sentía. Esto le daba una cierta posición más al frente que los otros 11. Pero en el versículo 5 vemos que Jesús voltea y mira a un miembro de su equipo, a un hombre que había captado la visión, el propósito, los objetivos que Jesús tenía, a un hombre que ya había sido testigo de sanidades y prodigios. Y a ese hombre lo toma Jesús y le hace una pregunta y le dice: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos miles de personas? Bueno, aquí lo que estuvimos estudiando es que Felipe, probablemente él tenía un dinero que era personal, era de él, era propio ese dinero, no era dinero del equipo y del ministerio de Jesús. Había un tesorero llamado Judas
que era el que administraba. En San Juan capítulo 4 vimos que ellos iban a comprar alimentos y Jesús se quedó sentado descansando un rato y tuvo un encuentro y un diálogo, una plática con la mujer samaritana. Pero Jesús se quedó descansando y los discípulos fueron a comprar alimento. ¿Cuántos sabemos que necesitamos dinero para comprar alimento? 3 y yo, somos 4. Ahí la llevamos, pero ahora no estamos en clases de matemáticas ni de contabilidad, Así que mire, Judas era el tesorero. Entonces, ¿por qué Jesús no se dirigió a Judas y le dijo: Judas, checa la caja, haz un recorte, una cuenta, cuánto tenemos, a ver si alcanzamos a comprar? No, este fue un momento donde Jesús se dirigió hacia Felipe, un miembro del equipo. ¿Cuántos están aquí? Muy bien. Entonces, el propósito de que Jesús volteó y habló con Felipe es porque Jesús quería discipular, enseñar de una manera más directa a Felipe. ¿Por qué a Felipe? Porque Felipe ya había captado, escuche bien, la visión, el propósito del maestro. ¿Cuántos están aquí? Después, la pregunta era: ¿de dónde compraremos pan? Y la pregunta no fue con Judas, fue con Felipe, porque Jesús estaba entrenando un equipo. Ahora, en el versículo 6 dice: pero esto decía para probarle. Jesús estaba probando el corazón de Felipe. Jesús quería saber qué hay adentro del corazón de Felipe, porque Felipe tenía un dinero guardado. Y Dios prueba los corazones y la mente. Entonces dice, Jesús quería probarle porque él ya sabía lo que había de hacer. Jesús tenía claros sus planes y sus propósitos. Es más, muchas veces que los discípulos querían privarle de cierto procedimiento, Jesús les decía: déjalo así para que se cumplan las escrituras, porque Jesús ya sabía a lo que venía. En el versículo 7 vemos una respuesta de Felipe, y Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Esta respuesta nos da una descripción, un panorama muy claro de que Felipe sabía cuánto dinero tenía. Él sabía, él no fue con Judas a decirle: dice el maestro que compremos pan. ¿Y por qué Felipe? Aquí Felipe estaba en una prueba, y Jesús lo probó en base a decirle: ¿qué haremos y cómo le haremos? Pero Felipe ya era del equipo de Dios. Recuerda, estamos hablando del tema, el equipo de Dios. Y yo creo que aquí hay un equipo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Felipe no lo pensó 2 veces y dispuso su dinero. Él tenía una cantidad cerrada. Él sabía que tenía ese dinero. No fue a pedirle corte de caja ni cuentas a Judas. Y le dijo: aquí hay 200 denarios dispuestos para comprar pan. Pero ¿qué es esto para tan grande multitud? Ahora, en el versículo 8, que ya vamos a continuar con la segunda parte del tema, ahora sí, dice en el versículo 8: entonces, dice, uno de sus discípulos, Andrés, ahora ya no está hablando de Felipe, ahora está hablando de Andrés. Y Andrés, de repente, era el hermano de Pedro, le dijo a Jesús: aquí está un muchacho, miren, aquí estamos viendo una escala, un escalafón. Cuando este Felipe se dispuso a que en el equipo de Jesús, que tenía una visión y un propósito, avanzara, continuara, que no se estancara, él dispuso lo que él tenía y dijo: vamos, aquí hay 200 denarios. La disposición, la entrega, la convicción que tú tienes se puede contagiar. Se puede contagiar. Es más, si a ti se te acerca una persona negativa, mala, en X grado, tu bondad, tu santidad,
tu manera de ver la obra de Dios puede cambiar la perspectiva de una persona. Cuando viene y te trae chisme, negatividad o cosas que no edifican, pero tú puedes ser alguien que en realidad ya es del equipo de Dios. Felipe dispuso sus 200 denarios para la obra de Dios. Y este tema no es de ofrendas ni de diezmos. Estamos hablando de el equipo de Dios, porque ahorita vamos a ver otra escena donde no entra el dinero. Y es cuando Andrés, contagiado, impregnado por la visión y el propósito del Maestro Jesucristo, y luego mirando a un Felipe que dijo: aquí está, podemos comprar 200 denarios de pan para alimentar al pueblo. ¿Por qué? Porque Felipe ya había escuchado a Jesús hablar del amor al prójimo, del amor a los pobres, de dar al que no tiene, y él había captado el mensaje de Jesús. Muchas veces nosotros no tenemos muy en claro el mensaje de Jesucristo, y es por eso que podemos estar en una posición como los que dice el versículo 2. Dice: y le seguía gran multitud, San Juan 6:2, porque veían las señales que hacían los enfermos. Estas personas simpatizaban con el modus operandus del Mesías, de Jesucristo. Oye, sana y sin cobrar, y levantó un paralítico y dio vista a un ciego, o sea, pero ese era su motivo de seguir a Jesús. Esta es una tarde donde muchos de nosotros vamos a dejar de ser simpatizantes solamente del cristianismo y a empezar a mirar, a admirar y ser parte de la obra de Dios. Aleluya. Y este Felipe contagió a Andrés. Andrés miró a un Felipe dispuesto, que ya no se la pensaba para involucrarse en la obra de Dios. Y entonces Andrés, el hermano de Simón, le presenta a un muchacho a Jesucristo. Fíjate bien. Un muchacho llega y vamos a imaginarnos que le está jalando la capa por atrás a este discípulo llamado Andrés. Y le jala la capa. Y luego voltea Andrés, voltea y mira, y él que había aprendido a empatizar, a tener empatía. La empatía es una actitud donde alguien que está arriba se baja y se pone al nivel de alguien para sentir y pensar lo que la persona tiene. Jesús tenía empatía y podía tratar con cualquier persona. Muchos de nosotros no podemos, ni logramos, ni llegamos a ser parte del equipo de Dios porque no sabemos tener empatía. No sabemos tener coinonía, más que solamente con los que piensan como yo pienso, sienten como yo siento, tienen los gustos que yo tengo. Ahí está bien. Y ese es un problema, amada iglesia, escuche bien, porque este discípulo llamado Andrés, un muchacho, un joven, le jala la capa. Y mire, Andrés no se dio el paquete. Esta escena nos habla de que Andrés volteó y le dijo: ¿qué se te ofrece, muchacho? ¿Qué necesitas? Mire, Andrés no se apretó el nudo de la corbata y no se puso una etiqueta aquí: soy de los 12, ¿verdad? Y espérese, muchacho, que andamos viendo ahorita a ver qué milagro es el siguiente. No, ¿qué pasó, muchacho? Mire, yo solamente le quiero decir, ese jovencito, la Biblia ya ni nos habla más de él, ni cómo se llamaba, ni cuántos años tenía, ni de qué tribu pertenecía. No nos da datos de nada. Actualmente muchos no se involucran en el equipo de Dios, sino es una postura con renombre y reconocimiento. Este jovencito solamente dijo: aquí tengo unos panes y unos peces. Ese jovencito ya había sido contagiado, impregnado por la obra de Dios. Ese jovencito tenía fe. Andrés no volteó y le dijo: ¡hey! ¡Shh!
shut up. Váyase atrás de la loma. Ay, espéreme y vaya encendiendo unas brasas, que ahorita usted y yo nos vamos a dar un zarandeado con pan. ¡Vámonos! No lo hizo así. ¿Sabes? Cuando tú perteneces al equipo de Dios, vas a poder atraer gente al equipo de Dios. Porque no es tu visión, porque no es tu propósito, porque no son tus objetivos, son los de Dios. Y Andrés ya pertenecía al equipo. Y le dice a este joven: ven, acércate un poco. Yo no tengo la capacidad, mi fuerza es limitada, pero yo creo que el maestro puede hacer algo. Ven para acá. En el versículo 9, dice que Andrés le dice: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada. Quiero decirle que el pan de cebada representa a la clase media o pobre, porque el pan de trigo en estos tiempos solamente lo utilizaban en los palacios y los reyes, los césares. Y la cebada se vino a convertir en el grano de los pobres. No te menosprecies qué puedo dar. No te menosprecies qué cantidad puedo dar. Yo no estoy hablando de economía, hablo de tu vida, de tu tiempo, de tus pocos panes y tus pocos peces. Ese dinero que tenía Felipe, estoy seguro que era un dinero que era de él, porque no pertenecía a la bolsa de las ofrendas que tenía Judas. Y él lo dispuso. Y eso se contagia, amada iglesia. Nosotros no debemos de ser gente que nos ponemos a criticar las situaciones de los hermanos o de la iglesia, porque vamos a contagiar a la gente que sea como nosotros. Pero qué hermoso es cuando alguien te se desahoga contigo de alguna pena, de algún disgusto de la iglesia, y que tú le puedas decir: pon los ojos en Jesucristo. Jesucristo no te va a fallar, hermano. Jesucristo no te va a fallar, hermana. Tú continúa. Mira, yo he quitado mis ojos del ser humano y Dios no me ha fallado. Y que contagiemos ese tipo de cosas. Amén. Y este joven tenía panes de cebada, que representan un pan que muy probable era del vulgo, del barrio allá de Vulgar. Y dice: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y luego, ¿cómo dice la pregunta? Si la tienen en pantalla. ¿Mas qué es esto para tantos? Mira, hermano, Andrés cumplió con no ser un egoísta, envidioso y amador de sí mismo. Con eso cumplió, porque no mandó al chavito a poner las brasas para cocinarse allá ellos, aparte es una merienda, una comida. Hizo a un lado el egoísmo, el egocentrismo, la envidia, el amor a sí mismo. Incluso llevó a un joven que probablemente ese joven en su corazón tenía ganas de un día estar al lado del maestro. Pero gracias a un hombre que ya era parte del equipo de Dios, ese joven pudo acercarse. Y no solamente acercarse, colaborar con la causa, motivo y propósito. ¿Y qué fue lo siguiente que sucedió? El milagro, gloria a Dios. El milagro sucedió porque el Maestro Jesús estaba consiguiendo personas que eran parte del equipo. No simpatizantes, no nomás creyentes, personas que no daban paso para atrás, que no se volvían para atrás. Esto es lo que Jesús estaba consiguiendo, bendito sea el Señor. Y una cosa muy hermosa es que en el versículo 9, versículo 9, nos da una lección de que tú puedes expresarle a Dios lo que sientas y lo que pienses. Escucha bien. Andrés no solamente presentó al jovencito y no solamente le dijo lo que tenía, él expresó lo que pensaba acerca de esa situación.
Dijo Jesús, aquí está el chavo, aquí están estos panes, pero ¿qué es esto para tantos? ¿Cuántas veces nosotros nos acercamos a Dios y le decimos, Señor, me siento que soy nada, Moisés lo hizo, Señor, yo no sé hablar, soy tardo para hablar, soy torpe, mi lengua es torpe? Preferimos no acercarnos a Dios y decirle lo que somos, lo que sentimos. Tú puedes expresarle, porque Jesús nunca te menospreciará. Él dará una respuesta. Y en esta ocasión fue una respuesta con hechos, no con palabras. En el versículo 10, entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente. Haced. Quiere decir que la tarea se la otorgó, delegó, comisionó a su equipo. Sin crítica. Sin rendir cuentas en el momento. Oye Felipe, lo que pasa es que tú estabas en la prueba. Oye Andrés, ¿a poco no se te antojó irte allá a comerte los pescados con este joven por allá? No, ¿sabes qué? Dios va a actuar. Actuar cuando tú te dispones. Cuando tú no cuestionas, simplemente dices, aquí están mis denarios, aquí están mis panes, aquí están mis peces. Quizás Andrés no sabía ni qué hacer, pues ¿qué hago yo? El que diario me sorprende, el que diario me impacta, el que diario me impresiona es el maestro. Ven, joven, a ver qué puede hacer el maestro con esto que tú traes. Y el milagro sucedió. El milagro ocurrió. Comisionó precisamente a su equipo y les dijo en el versículo 10, haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. ¿Y quién nos dijo que había mucha hierba? Un testigo ocular. San Juan comienza haciendo constar que Juan fue un testigo ocular. Y por ahí en una de sus cartas menciona, o en el Evangelio, no lo recuerdo bien, pero dice, lo que vieron nuestros ojos, ¿verdad? Lo que palparon nuestras manos. Testigos oculares. Va a llegar el momento, y con esto vamos a concluir. Va a llegar el momento en que nadie te la va a platicar. Dios quiere hacerte testigo de las maravillas que Él puede hacer si te integras a su equipo. Es verdad que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Es verdad que nos levanta el ánimo, la fe, escuchar testimonios de hombres o mujeres que Dios levanta de la vil basura. Nos levanta. Pero ¿qué tal cuando tú empieces a ser un testigo presencial y personal de lo que Dios hace? Así que Jesús lo hizo. Amén. Vamos a hacer una breve oración. Señor, en esta hora queremos darte gracias porque tú en tu grande misericordia nos has hecho testigos de tu gloria magnífica. Esta noche solamente tengo una petición para ti. Haznos más sensibles a tu voz, a tu palabra, para ser parte de tu pueblo, iglesia, ejército, al cual tú amas y pagaste en la cruz por nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que se haga tu voluntad, así como en el cielo, así en la tierra, con cada uno de nosotros, Señor. Queremos sentir lo que tú sientes y queremos hacer lo que tú quieres que hagamos. En el nombre de Jesús, amén.